Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en el video. Hoy les traigo una noticia que ha dejado a todos hablando, el inesperado y emotivo gesto de Halil İbrahim Ceylan en el cumpleaños de Esla Türkoğlu. Una historia que mezcla amor, nostalgia y una chispa de esperanza. Quédate hasta el final, porque lo que Halil hizo podría cambiarlo todo. Todo comenzó la noche del viernes, en una elegante terraza de Estambul donde Esla celebraba su cumpleaños rodeada de amigos cercanos, luces suaves y una atmósfera llena de risas. Nadie esperaba que Halil apareciera, especialmente después de meses de rumores sobre su distanciamiento. Pero a las 10:30, mientras la música sonaba y Esla soplaba las velas, él llegó. Vestido con un traje oscuro y una sonrisa discreta, Halil caminó directamente hacia ella, dejando a todos sin palabras. No podía dejar pasar este día sin verte sonreír, dijo Halil, entregándole una pequeña caja envuelta con una cinta dorada. El silencio fue total. Esla, visiblemente emocionada, abrió el regalo, un colgante con forma de estrella, el mismo diseño que Halil había mencionado en una entrevista hace años, diciendo que quería regalar a la persona que ilumine su vida. Los presentes se miraron entre sí sin saber si aplaudir o contener el aliento. Halil, no tenías que hacerlo, respondió Esla con una voz temblorosa pero dulce. Él solo sonrió y susurró, siempre estaré contigo, aunque la vida nos lleve por caminos diferentes. Las redes sociales explotaron en minutos. Los fans de ambos actores, que alguna vez protagonizaron una de las historias más queridas de la televisión turca, comenzaron a escribir teorías, mensajes de apoyo y deseos de reconciliación. Algunos usuarios comentaron, esto no es solo amistad, se nota en sus miradas, mientras otros defendían que solo se trataba de respeto y afecto genuino. Después del emotivo momento, Halil se quedó un rato en la fiesta. Según testigos, los dos conversaron de manera cercana, compartiendo risas y miradas cómplices, como si el tiempo no hubiera pasado. Esla se veía feliz, relajada, y Halil no apartaba la vista de ella, dijo una fuente cercana al evento. Lo más comentado fue cuando, cerca de la medianoche, los invitados comenzaron a corear una canción que ambos solían cantar en el set de grabación. Sin pensarlo dos veces, Halil tomó el micrófono y empezó a cantar. La voz de Esla se unió a la suya entre aplausos y risas. Fue un instante mágico, cargado de emociones, que muchos interpretaron como una señal de que entre ellos aún existe un vínculo especial. A veces la vida nos separa, pero el corazón sabe dónde pertenece, dijo Halil al terminar la canción, mirando directamente a Esla. Ella simplemente respondió con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. La celebración continuó entre aplausos, murmullos y flashes de cámaras que intentaban capturar cada segundo de aquel reencuentro inesperado. Nadie sabía si aquello era el inicio de algo nuevo o simplemente el cierre de un ciclo, pero lo cierto es que el aire se llenó de una mezcla de melancolía y esperanza. Algunos asistentes comentaban que la mirada de Halil tenía una ternura distinta, más serena, como si hubiera aprendido a aceptar el paso del tiempo sin renunciar a los recuerdos que alguna vez lo hicieron sonreír. Después de cantar juntos, Halil se acercó a la mesa principal y brindó por Esla. Por tu luz, por tu fuerza y por todo lo que inspiras, dijo levantando la copa. Las palabras, sencillas pero profundas, hicieron que varios de los presentes se emocionaran. Esla lo miró con los ojos brillantes y asintió en silencio. En ese instante, el ruido del lugar pareció desvanecerse, solo quedaban ellos, dos almas que habían compartido más que una historia televisiva, una conexión que, pese al tiempo y las circunstancias, seguía viva. Más tarde, cuando la fiesta comenzó a dispersarse, algunos testigos aseguraron haberlos visto conversar en un rincón apartado de la terraza. Las luces de la ciudad de Estambul se reflejaban en el Bósforo, y la brisa nocturna movía suavemente el cabello de Esla. Halil, con las manos en los bolsillos, le hablaba con voz baja, mientras ella sonreía y asentía de vez en cuando. No se sabe de qué hablaron, pero los que los observaron coinciden en que la escena parecía sacada de una película romántica, íntima,
sincera y cargada de sentimientos no dichos. Esa misma noche, las redes sociales se inundaron de videos y fotos del momento. Los hashtags #Al Reencuentro y #El Colgante de la Estrella se convirtieron en tendencia mundial. Algunos usuarios escribían mensajes como, cuando el destino quiere, encuentra la manera, mientras otros debatían sobre si aquella reunión era casual o si Alil había planeado todo con anticipación. Los más románticos afirmaban que el gesto del colgante era una clara señal de amor persistente, otros, más cautos, lo interpretaban como un acto de respeto y nostalgia. En los días siguientes, varios programas de entretenimiento turcos dedicaron segmentos completos a analizar cada gesto, cada mirada, incluso la elección del color del traje de Alil. Una periodista comentó, el azul oscuro que usó simboliza profundidad emocional y elegancia. No fue una elección al azar. Por su parte, un amigo cercano a Esla reveló en una entrevista, ella no esperaba verlo, pero su llegada le alegró sinceramente. Entre ellos hay cariño, y eso nunca desapareció. Mientras tanto, Alil guardó silencio en sus redes. No publicó nada, ni negó ni confirmó los rumores. Sin embargo, Esla compartió una foto al día siguiente, una imagen del mar al amanecer, acompañada por la frase algunas estrellas nunca dejan de brillar, solo cambian de cielo. Aquellas palabras bastaron para reavivar las especulaciones y mantener viva la ilusión de millones de seguidores. Lo más sorprendente ocurrió una semana después. En una entrevista para una revista de moda, el periodista le preguntó a Alil sobre aquella noche. Él sonrió levemente y respondió, a veces, los gestos hablan más que las palabras. Lo importante es recordar que la gratitud y el cariño no tienen fecha de caducidad. Su respuesta, ambigua pero elegante, dejó entrever que detrás de su serenidad aún existía un vínculo especial con Esla. Desde entonces, los fanáticos no han dejado de soñar con una posible colaboración o incluso una reconciliación. Algunos aseguran que los productores de una importante serie turca han mostrado interés en reunirlos nuevamente en pantalla, conscientes del magnetismo que ambos generan juntos. Si esto se concreta, no solo sería un éxito televisivo, sino también una oportunidad para cerrar, o reabrir, una historia que el público se niega a olvidar. Y aunque nadie sabe con certeza qué pasará entre ellos, lo que sí es indiscutible es que aquella noche en la terraza de Estambul quedará grabada en la memoria colectiva como un símbolo de amor maduro, de segundas oportunidades y de la magia que surge cuando dos almas se reencuentran en el momento justo. Quizás el destino solo estaba esperando ese brindis, esa canción compartida, para recordarnos que algunas historias, aunque parezcan terminar, siempre encuentran la manera de volver a empezar. ¿Y tú, qué piensas de este emocionante reencuentro? ¿Fue un gesto de amor o simplemente amistad? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like si te ha gustado este video. Nos vemos en el próximo episodio con más historias que te encantarán.